damos, Jesús, por tu misericordia y tu amor. Y generaciones se postran a adorarle, le cantan al Cordero que venció. Los que nos precedieron y los que en él creerán, le cantarán a aquel que ya venció. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre. El Señor les bendiga, amados hermanos. Vamos a dar inicio orando a nuestro Padre Celestial. Señor Dios, venimos delante de ti en ese nombre maravilloso de nuestro Salvador Jesucristo. Hoy, Señor, te rogamos que nos hables con tu palabra, que nos guíes con tu Espíritu Santo. Señor, que mis hermanitos sean edificados con tu palabra. Danos hoy este pan nuestro de cada día, Señor. Señor, tu palabra es nuestro alimento. Alabamos, Señor, exaltamos tu santo nombre. Te reconocemos, Padre, tú eres muy bueno, Señor. Henos aquí, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hoy veremos 1 de Juan, capítulo 3, desde el verso 1 en adelante. El título de esta transmisión es Semejantes a Él. Dice así la palabra de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amén. Hermanitos amados, en verdad el Señor nos ha amado tanto, como dice también en el Evangelio de Juan, capítulo 1, que por haberle recibido, por haber creído en su nombre, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermanos amados, ese nombre, ese título que hoy tenemos es por su pura misericordia, por su grande amor. Muchos en el mundo han pensado, hermanitos, los que tienen cierta noción de Dios, que todavía creen que hay un creador, que hay un Dios, argumentan que todos somos hijos de Dios. Pero aquí habla de quienes sí lo somos, y no es por nuestros méritos ni por nada bueno en nosotros. Esto es por el grande amor del Padre. Sí, toda la humanidad es creación de Dios. Todos los hombres son creación de Dios, pero escrito está, y es doctrina, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que mis hermanitos, cuando a alguien le predican el Evangelio, cree. Y sabemos que también está ordenado para vida eterna. Y sabemos que ahí está la obra del Espíritu Santo. Y por ende, esa nueva criatura se va a afianzar en Cristo. Va a hacer los pasos correctos, necesarios, como el bautismo en agua y el arrepentimiento, la confesión. Y hermanitos, sabemos que su nombre es anotado en el libro de la vida. Ahora dice, por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Cuando habla de esta manera, mis hermanitos, tiene que ver con que el mundo no nos conoce, no nos acepta, no nos ama. Para el mundo, hermanitos, nosotros no somos importantes. El mundo puede tratar bien y elevar a los que son suyos. Nosotros no, mis hermanitos. ¿Por qué? Porque dice también aquí, porque no lo conoció a Él. El mundo no conoció al Señor. Y en otra parte, en los evangelios, hermanitos amados, se menciona, precisamente en Juan también, que Él nos dio a conocer al Padre, que nadie ha visto al Padre, sino que el Hijo lo ha dado a conocer y lo ha revelado. Y hermanos amados, pues esto es a sus hijos. Ahora, continuamos, dice el verso 2, amados, ahora somos hijos de Dios. Hoy, hermanitos, claro que sí, somos hijos de Dios.
y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Esto es amplio. Sin embargo, hermanitos, basado en el texto, dice, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. ¿Qué quiere decir esto? También en el día de ayer veíamos acerca, hermanitos, de ese acontecimiento, de que Él se va a manifestar. Va a llegar ese día. Y lo entendemos, hermanitos, para la iglesia es el arrebatamiento. Para Israel es la segunda venida de Cristo. Y que Él viene pronto y su galardón con Él para dar a cada uno conforme a sus obras. Ahora, habla también de ese mismo acontecimiento cuando Él se manifieste. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Aún no. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hemos de ser? Mis hermanitos, el Señor Jesús también habló de esto en los evangelios. Él dijo que seremos como los ángeles, parecidos a los ángeles. Hablando del tema de quienes se casarán y se darán en casamiento en la vida eterna, en el reino de los cielos. Y también en Tesalonicenses se habla, y Primera de Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo habla de que seremos transformados nuestros cuerpos a incorruptibles. Hoy, hermanitos amados, nuestra carne es también nuestra oponente. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que los deseos de la carne también se oponen a los deseos del Espíritu, también para que no hagamos lo que queremos. O sea, siempre hay esa oposición ahora, pero después ya no. También el Señor Jesús dijo, a la verdad el Espíritu está presto, pero la carne es débil. Ese contraste, hermanitos, y esa enemistad entre nuestro propio espíritu, nuestra propia carne. Cuando ya se manifieste lo que hemos de ser, hermanitos, seres como angelicales, no me atrevo a decir que seremos idénticos a los ángeles, pues el Señor tiene reservadas sus promesas para nosotros como lo que hoy somos, hijos de Dios. Y mis hermanos amados, los ángeles, ya se ha tomado ese tema precisamente en el libro de Hebreos, cuando nos tocó examinarlo. Y mis hermanitos amados, habla de que el Señor Jesús es superior a los ángeles, que ellos son ministros o llamas de fuego. Y hermanitos, que son perfectos en hermosura, en poder, pero hay alguien mayor que ellos. Es el Señor Jesucristo, mayor que los ángeles. Bueno, se entiende que hay diferentes tipos de ángeles con sus propias características. Algunos son guerreros, algunos son mensajeros, algunos alaban. Y hermanos amados, me refiero como los 4 seres vivientes, son seres angelicales con apariencias descritas en la palabra, en Apocalipsis, pues muy extrañas. Uno con rostro de águila, otro con rostro de león, otro con rostro humano, otro con rostro de buey. Y hermanos amados, sus alas llenas de ojos por dentro y por fuera, y que están alabando al Señor todos los días diciendo, Santo, Santo, Santo es el Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. A eso me refiero, que hay ángeles que alaban al Señor. Sin embargo, hermanitos, como nosotros seremos como los ángeles, no ángeles exactamente, pero como los ángeles, y claro, ya un cuerpo, hermanitos, incorruptible, o sea que no puede ensuciarse y no puede pecar. Y mis hermanos amados, ya las debilidades de este cuerpo que se deteriora, que se desgasta, que se cansa, este cuerpo que llega a morir, pues ya no seremos así. Entonces dice la palabra de Dios, hermanitos, verso 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, lo que ya mencioné.
Pero sabemos que cuando Él se manifieste, o sea, cuando lo veamos, hermanitos, cuando venga por nosotros, seremos semejantes. Semejante quiere decir parecidos. Semejantes, parecidos a Él, porque lo veremos tal como Él es. Eso quiere decir, hermanitos, y sí, es literal, lo veremos tal como Él es. Hermanitos, Él es espíritu, también tiene un cuerpo glorificado, Él es Dios todopoderoso, tanto el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y podremos verlo. Y esto quiere decir, hermanitos, que también nuestro cuerpo tendrá esa capacidad de poder verlo, pero cuando nosotros también ya hayamos sido transformados. Porque, hermanitos, si lo viéramos actualmente, pasaría lo que pasó con este Juan y con el profeta Daniel también. Daniel, cada vez que tenía un encuentro con ángeles, caía al piso, hermanitos, como muerto. Su cuerpo no podía contener ese encuentro. También Juan, hermanitos, dice la Escritura que cayó como muerto, que el Señor extendió su mano y lo tocó y lo levantó. Y le dijo que no temiera. O sea, este cuerpo humano no puede contener cuando el Señor se presenta delante de uno. Por eso mismo también, hermanitos, Él solamente presenta parte de su gloria y lo más hermoso y tierno. Porque también cuando se manifestara, hermanitos, en poder, nosotros no soportaríamos en este cuerpo. Pero como ya estaremos transformados, ya podremos soportarlo y lo veremos tal como Él es. Ahora dice el verso 3, y todo aquel que tiene esta esperanza, usted y yo, hermanitos, esperamos que eso un día suceda. ¿Qué hacemos? Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Habla de santificarnos, perfeccionarnos, madurar y, claro, purificarnos. Hermanitos amados, yo tengo cierta esperanza, se lo comparto a modo de testimonio y comentario, debido, hermanitos, a que aquí en la tierra hemos tenido registro y memoria de hechos tan tristes, terribles, y más en nuestros días, que son últimos días de apostasía, de enfriamiento del amor, de multiplicación de la maldad, tiempos tan terribles, hermanitos, que, claro, le he orado al Señor, diciéndole, Señor, esto que hoy vivimos, o que hoy vivo, esto que hoy tengo en mi interior, va más allá del dolor. Esto es más allá del dolor. Son dolores, hermanitos, que nos hacen gemir delante de su presencia, pero siempre su fidelidad y su Espíritu Santo acuden para consolarnos. Pero a lo que me refiero es que es tanto el dolor, tanta la tristeza, y ni siquiera es la gran tribulación, hermanitos. Son los días de dolores de parto. Bueno, debido a esto, hermanitos, estoy consciente y tengo la esperanza en Cristo, como está escrito, que no habrá más memoria de estas cosas. De las primeras cosas no habrá más memoria ni más recuerdo. O sea, a lo que voy es, todos estos recuerdos que están grabados en nuestra memoria, recuerdos tristes o tristísimos, se van a formatear. El Señor nos va a borrar esa memoria triste y, hermanitos, estaremos siempre con Él. Ese es uno de tantos efectos en cuanto a la vida eterna y la transformación de nuestro cuerpo. Yo tengo esa esperanza que cuando Él nos lleve, se olvidará todo lo doloroso. Por eso dice la palabra, y enjugará los ojos de ellos, y ya no habrá más llanto, ni tristeza, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Y sí, ya acontecieron, pero también ya se olvidarán. Así que, hermanitos, tenemos esperanza. Tenga esperanza. Nos vamos a ir al cielo. Ánimo, hermanitos. Adelante. Prosiga. Prosiga. No se dé por vencido. Hay cosas
que se sufren, pero también Dios es tan fiel que no da más de lo que podamos soportar, y aparte nos da la salida, y aparte nos consuela, nos da reposo, descansamos en Él, y si corresponde nuevamente otra lucha, y la que sigue, adelante, hermanitos, es necesario que a través de aflicciones y persecuciones entremos al reino de los cielos. Así está escrito. Entonces, hermanitos, dice aquí, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Tenemos esperanza? Hermanitos, vamos a purificarnos. Yo sé que es difícil. Yo sé que Dios es bueno y lo hace posible. Cosas que uno no podía dejar, incluso cadenas, ataduras, pecados ocultos, todo ello relacionado a la naturaleza humana y pecaminosa. Hermanitos, es posible. La sangre de Cristo lava pecados, limpia pecados. Es posible dejar atrás y purificarse. Pero tiene que estar en Cristo. Acérquese a Él. Búsquelo continuamente. Y dice la palabra del Señor, verso 4, todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Podríamos decir, hermanitos, en una definición acerca de el pecado. ¿Cómo se define el pecado? ¿Cuál es la definición del pecado? Simple y sencillamente es infracción de la ley. Si el Señor dice, no cometerás adulterio, el hacerlo es infringir su ley. Si el Señor ha dicho, no codiciarás cosa alguna de tu hermano, el hacerlo es infringir ese mandamiento. Si el Señor ha dicho, no hurtarás, y uno lo hace, es infracción de ese mandamiento. Así de sencillo, hermanitos. ¿Qué es el pecado entonces? Infracción de la ley. Entonces, dice el verso 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Grábese esto en su corazón, hermanitos. Y si un día le llegan a preguntar qué es el pecado, tiene esa definición que es infracción de la ley. 5. Y sabéis que Él, el Señor Jesucristo, apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Él cargó todo eso, mis hermanos. Sin embargo, Él es 3 veces santo, nuestro Señor Jesús. Y hermanitos, pues Él quitó nuestros pecados. Ahora, acuérdense, hermanitos, de ese proceso hermoso, poderoso, en cuanto a la salvación, el haber nacido de nuevo. Primeramente, dice la Escritura que estábamos muertos en delitos y pecados, y que Él vino a darnos vida cuando estábamos así. Estábamos muertos. Y hermanitos, nuestro espíritu por dentro estaba muerto. Solamente vivía nuestra alma y nuestra carne, pero muertos espiritualmente. Cuando vino Cristo, creímos en Él. Él llamó a nuestra puerta, lo recibimos, lo aceptamos. Y hermanitos amados, Él nos buscó a nosotros, porque dice su palabra, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, o sea, la puerta de nuestra vida, nuestro corazón, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Y mis hermanos, entonces, Él quitó nuestros pecados de cuando éramos viejas criaturas, o el hombre viejo, o muertos en delitos y pecados, es lo mismo, quitó esos pecados. Ya no nos dedicamos a los pecados, incluso morimos al pecado, fuimos sepultados en las aguas del bautismo, eso está en Romanos capítulo 6, que morimos juntamente con Cristo, fuimos crucificados juntamente con Cristo y fuimos sepultados en el bautismo juntamente con Cristo también. Así que, mis hermanitos, quitó nuestros pecados y pasó ese viejo hombre o esa vieja criatura. Ahora, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Eso dice la palabra de Dios y es verdad. Ahora, ya que quitó nuestros pecados, vamos a ver qué dice a continuación.
Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él, ninguno, mis hermanos. Él es santo de los santos. 6. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Aquí, mis hermanitos, le invito, ponga mucha atención, abra su corazoncito. Al inicio oramos para que el Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad, para que usted pueda comprender espiritualmente a qué se refiere esta palabra. Y se toma desde lo literal, lo espiritual y hasta lo doctrinal. Dice, verso 6, todo aquel que permanece en Él, ayer vimos eso, permanecer en Él también, no peca. No peca. Todo aquel que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. A esto me refería, mis hermanitos, cuando empezamos a ver, me parece que fue la segunda transmisión después de, cuando empezamos primera de Juan, vimos la primera, luego la segunda, y les hacía mención, hermanitos, de que no iba a ser completamente o claramente entendible carnalmente ese punto. Por ejemplo, dice, si alguno dice que no tiene pecado, le hace a él mentiroso. Carnalmente, hermanitos, uno diría que esto es una contradicción. Me refería a eso y que íbamos a llegar a ese tema y hoy hemos llegado a ese tema. Escrito está que si decimos que no hemos pecado, le hacemos el mentiroso. Si hay pecado. Dice, y la verdad no está en nosotros. Si es que así argumentáramos, yo no tengo pecado, yo no. Le hacemos el mentiroso. Ahora, aquí dice la palabra del Señor que el que comete pecado infringe también la ley. Y también dice que todo aquel que permanece en Él no peca. Parece contradicción, pero no lo es, mis hermanos. La palabra de Dios es poderosa, perfecta, es bendita. Así que, mis hermanitos, no hay contradicciones. Así que de ese lado dice que si pecamos y si decimos que no, le hacemos mentiroso. Y aquí dice que no pecamos. Y dice, versículo 6, todo aquel que permanece, número 1, permanece en Él, no peca. Mis hermanitos, voy a darle nuevamente, como innumerables veces se ha hecho, el ejemplo de nuestro amado hermano Pedro, el apóstol Pedro. Me voy a referir a él. Él negó al Señor 3 veces. Claro que fue pecado. Y claro que el Señor Jesús lo restauró cuando le preguntó 3 veces, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? ¿Se acuerdan ustedes? Muy bien, sí pecó. Y hermanos amados, todos los discípulos dejándolo huyeron, dice la Escritura. Y claro que eso fue una falta. Y Pedro pues fue el protagonista también, después de nuestro Señor Jesús, en cuanto a ese pecado. Pero también ya se le mencionó, mis hermanitos, que en este caso no había maldad, sino debilidad. Hay una diferencia, mis hermanitos, entre maldad y debilidad. Por ejemplo, mis hermanitos, y por eso le pido mucho, mis hermanos, abra su corazoncito y ponga mucha atención. En el caso de Pedro, no encontramos maldad en Pedro, pero sí pecado por debilidad. Entonces podríamos separar que hay pecado por maldad y hay pecado por debilidad. Ahora, me refiero a que no había maldad. Si la hubiera, entonces habría acontecido de esta manera. Pedro, al ser discipulado por el Señor 3 años completos,
Resulta que el último año o los últimos meses tal vez empezó a endurecerse, empezó a tener malos pensamientos, empezó a dudar, ¿será este Hamashiach? Empezó, hermanitos, a metérsele cizaña en su corazón, a cerrar su corazón, a enfriarse, a endurecerse. Entonces, sí sería pecado por maldad el haberle negado. Entonces se estaba enfriando su corazón y se estaba separando del Señor y cada vez más lejos y más lejos y más frío. Entonces sí, la negación, las 3 veces que negó, podríamos decir que fue por maldad. Un corazón malo, incrédulo, endurecido, dudoso y muchas cosas más. Ese pecado de haberle negado, entonces habría sido por maldad. Ahora, cuando dice aquí que todo aquel que permanece en él no peca, podemos parafrasear, hermanitos, no peca por maldad. O sea, usted no tiene maldad. Si este es su caso, no está pensando, oh, yo ya no creo en Cristo, oh, Dios a mí no me bendice, oh, Dios a mí no me es fiel, y empieza a renegar, a dudar, y pensar, oh, ¿qué tal si Él no es el único Salvador? Eso sí sería maldad, sería perversión. Entonces sí, estaría pecando o va a pecar por maldad. Ahora, pecar por debilidad es diferente. Y a eso se refiere que el que permanece en él no peca. No peca por maldad, pero posiblemente por debilidad sí. Por eso dijo el Señor, y lo dijo de esta manera en el Getsemaní. Le dijo a los 3 discípulos cuando los halló durmiendo, ¿no habéis podido velar conmigo, orar conmigo 1 hora? Y él dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Esa tentación, claro, que conlleva pecado, es pecado de debilidad, no de maldad. Ahora, uno diría, pastor, pero el pecado es pecado. Sí, en verdad, la paga del pecado es muerte, el alma que peque, esa alma morirá, pero se ejecuta de diferente forma. Por ejemplo, y lo podemos aclarar, explicar de esta manera siguiente. No tenía maldad para haberlo negado. Y también podemos decir, no tenía la intención de negarlo. También podemos decir, no tenía la intención de pecar. Sí cometió pecado de negar, pero no tenía esa intención. También podemos decir que pecar por maldad es pecar con la intención de sí hacerlo. Pero un hijo de Dios dice aquí que no peca. Todo aquel que permanece en él no peca. Entonces podemos parafrasear. No peca intencionalmente o no peca por maldad, pero podría pecar por debilidad, y eso es cuando dice la Escritura, y lo mencioné, que el que dice que no tiene pecado le hace el mentiroso, y también está escrito en el capítulo 2, ya lo vimos, verso 1 y en adelante, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si alguno hubiere pecado, no lo hagan, pero si pecaron, podemos parafrasear, por debilidad, entonces abogado tenemos para con el Padre. Ahora, amplío más por los que no conocían este tema, mis hermanitos. En la palabra se menciona en el Antiguo Testamento, si alguien peca voluntariamente. Oh, mis hermanitos, entonces, en el Antiguo Testamento se podía catalogar entre pecado voluntario y pecados involuntarios. Me refiero al Antiguo
Testamento. Ahora, también en el Nuevo espiritualmente lo podemos asimilar. Pecar voluntariamente es con maldad intencionalmente. A lo que dice aquí, todo aquel que permanece en él no peca. En esta modalidad, no peca por maldad ni intencionalmente. Podría tal vez por debilidad, también conocido como involuntariamente. Ahora, hermanos amados, en el Antiguo Testamento, los pecados voluntarios, intencionales, no tenían perdón. Por eso había plagas en Israel. Cuando faltaban a Dios, cuando blasfemaban, renegaban, dudaban y, hermanitos, constantemente irritaban a Dios, ¿por qué cree usted que morían inmediatamente? Porque eran pecados voluntarios. Y un pecado voluntario en el Antiguo Testamento no tenía perdón. Solamente tenían perdón los pecados involuntarios, y por eso se pedían corderitos, palominos y todo tipo de ofrenda por la culpa, por el pecado, por expiación, por acción de gracias, de paz, ofrendas de paz, según su modalidad. Eso en el Antiguo Testamento, hermanitos. No había perdón para pecados voluntarios, solamente involuntarios, o sea, por debilidad, no tenía la intención. Ahora, si había maldad, por ejemplo, ¿se acordará usted de la historia de Coré, Datán, Abiram, los que fueron tragados por la tierra? ¿Se acuerda de esa historia? Porque se rebelaron contra Moisés. Hermanos amados, no eran pecados por debilidad, eran por maldad. Y por eso, hermanitos, la paga inmediata era la muerte, porque era una maldad terrible, hermanitos. No era por debilidad. Ahora, cuando es pecado por debilidad, volvemos con el caso de Pedro. Cuando es por debilidad, siempre hay dolor. El que peca por maldad no le duele. Sostiene su pecado, sostiene su rebeldía, sostiene su maldad hasta el fin. Y no se arrepiente, hermanitos. Cuando es pecado involuntario, por debilidad, como el de Pedro, causa llanto. ¿Se acuerda usted, mis hermanitos, que cuando Pedro ya había negado al Señor las 3 veces, cantó el gallo, volteó y el Señor Jesús lo estaba viendo? Lloró amargamente. Oh, hermanos, tal vez muy pocos sepan esa clase de llanto tremendo, hermanitos, de dolor, de arrepentimiento. También, tal vez, hermanitos, hay quien sí ha llorado a ese grado porque el Espíritu Santo lo está redarguyendo y causa un llanto. Ahora, sí, en verdad, sí pecó, pero no por maldad, no intencionalmente, pero sí por debilidad. Y cuando es por debilidad, hay un dolor en el alma. Ahí encontramos el Salmo 51, el dolor de David por haber pecado con Betsabé. Y decía, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Con un dolor, hermanitos, decía, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Era un dolor, hermanos. Y sí pecó, y pecado fuerte, adulterio y homicidio. 2 pecados por el mismo caso, pero con un dolor, hermanitos, un dolor en el alma. Y claro, Dios es grande en misericordia y lo perdonó. Hermanitos, si algún oyente ha pecado de esa manera, y le duele, hermanos, le duele el alma, le duele el corazón, bueno, es un pecado conocido como involuntario o por debilidad, al igual que el pecado de Pedro.
haberle negado 3 veces. Sí es pecado. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Muy bien. Con esta explicación volvemos, hermanitos, para ampliarle y aclararle. Verso 6. Todo aquel que permanece en él no peca. Y podemos parafrasear, no cambiar, parafrasear para explicar. Y, hermanos amados, dice que no peca. Ya vimos, voluntariamente, por maldad o intencionalmente. Así no. Dice ahora, todo aquel que peca por maldad, intencionalmente, voluntariamente, todo aquel que peca así, no lo ha visto ni lo ha conocido. Estoy parafraseando. Entonces, mis hermanitos, esa clase de pecados causan la evidencia. No ha conocido a Dios. Si peca por maldad, si peca intencionalmente, voluntariamente, no ha conocido a Dios. Ahora, ya vimos que está escrito en el capítulo 1 de aquí mismo, Juan, primera de Juan. Si alguien dice que no tiene pecado, le hace el mentiroso. Entonces sí tiene pecados, pero no los que son por maldad, sino de esta otra modalidad. No los intencionales, sino los involuntarios. Ahora, mis hermanitos, por eso dice, y si alguno hubiere pecado, pecado no por maldad, no intencional, sino pues por debilidad, como nuestro amado hermano Pedro. Y hay llanto, hay dolor, pero hay perdón, hay misericordia, y la sangre de Cristo limpia todo pecado, hermanitos. Venga a Cristo. Si ha pecado involuntariamente, venga a Cristo, hermanitos. Qué bueno, y no me lo tome a mal, hermanos, pero qué bueno si usted está llorando por haber pecado. Qué bueno que usted está triste y que no puede dormir por ese pecado. Qué bueno que le duela, porque eso es señal de que usted es un hijo de Dios. Si no le doliera, hermanos, eso es gravísimo. Si pecó y no le duele, eso es grave, hasta posiblemente no sea de Dios. Pero si a usted le duele el haber pecado, ya sea debilidad, por no intencional y pues involuntariamente, qué bueno que le duele. Es señal de que sí es de Dios y sí está vivo. Porque si estuviera muerto espiritualmente, no le dolería pecar. Muy bien, continuamos entonces. Dice el versículo 7, ahora, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. Ya vimos que equivale a hacer lo correcto. Eso lo vimos el día de ayer también. 8. El que practica el pecado es del diablo. Parafraseamos otra vez, hermanitos. El que practica el pecado, el que lo hace, vive pecando, pero pecando por maldad. Intencionalmente, estoy parafraseando. El que practica el pecado por maldad intencionalmente es del diablo. Así dice la palabra de Dios. Es del diablo. Ahora, si usted es de Dios, mis hermanitos, es nacido de nuevo, su nombre está escrito en el libro de la vida, y llegar a debilitarse y peca, le va a causar un llanto, pero no es del diablo. No es un pecado intencional o por maldad, es por debilidad. Pero levántese, póngase a cuentas con el Señor, venga a Cristo, y que la sangre de Cristo le limpie, hermanitos, al pedirle perdón. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Es verdad, para eso apareció nuestro Señor Jesús, para destruir, deshacer las obras del diablo. El diablo ha pecado desde el principio. El que peca de esa forma, practicando, hermanitos. Ahora, ese matiz, esa diferencia, el que llega a debilitarse y pecar por debilidad, no se dedica a eso. Es algo, hermanitos, pues que llegó a suceder eventualmente, sucedió, aconteció, pero no vive pecando. Llegó el momento, pasó la debilidad y se levanta en el nombre de Cristo Jesús
Y hermanos amados, es nueva criatura si está en Cristo y continúe, levántese, siga a Cristo, continúe su camino. Pasó, sucedió, pero está escrito en el Antiguo Testamento, aunque 7 veces caiga el justo, volverá a levantarse. En otra parte dice, cuando el hombre caiga, no quedará postrado, que quiere decir no quedará tirado, porque Jehová sostiene su mano. Levántese en el nombre de Cristo Jesús, no se quede tirado, aunque pecó y sea involuntario, levántese en el nombre del Señor. Y continúe, hermanos amados. Ahora dice la palabra del Señor. Versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Mi versión dice así, no practica. Lo que se ha venido diciendo, no vive para pecar, hermanitos. Sucede, pero se levanta y, hermanos, continúa su camino. No que ahí está peque y peque y peque y haciendo lo mismo. Ahora, sí podría ser uno solo y, hermanos amados, por debilidad, pero levántese, levántese. Dijo el Señor Jesús, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor es que entres al cielo sin un ojo a que todo tu cuerpo se vaya al infierno. El pecado puede causar infierno, hermanitos. Si tu brazo, tu mano derecha te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. ¿Se acuerda de eso, hermanitos? Es necesario huir del pecado. Dice la palabra de Dios, verso 9, y todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, no vive pecando, hermanitos. Entonces son esporádicos, por debilidad, pero no se dedica a ellos. Porque la simiente de Dios permanece en él. O sea, usted es hijo de Dios, tiene la genética de Dios. Y luego dice, hermanos amados, y no puede pecar porque es nacido de Dios. O sea, no puede pecar, ya vimos, por maldad o voluntariamente. Y si va a haber algún tipo de desliz, levántese en el nombre de Cristo rápidamente. 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Y aquí da pie para el tema de mañana, hermanos amados. Amén. Oramos al Señor. Padre Santo, en el nombre del Señor Jesucristo, si alguno de mis hermanitos ha pecado, Señor, como está escrito, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Que se levante mi hermanito, hay esperanza, es nueva criatura y si pecó por debilidad, Señor, lo puedes perdonar y lavar sus pecados con tu sangre preciosa. Ya mis hermanos no se dedican a la maldad, no se dedican al pecado, pero si un día algo pasó por debilidad, se levanten ahora, sean restaurados, sean perdonados por ti, porque tú, Señor mi Dios, eres misericordioso, tú perdonas el pecado, tú limpias la iniquidad, tú eres el que borra las rebeliones por amor de ti mismo. Gracias, Padre. En tus manos están mis hermanitos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El Señor Dios Todopoderoso con ustedes, amados hermanos. Amén.